Muy bien, son las 9 de la mañana con 26 minutos. Estamos en el magazine informativo de la Radio Pública de Orlando, RPO, blogjuvenil.com, Shalom Estéreo y también por supuesto, la Super Mega 24/7, transmitiendo en directo, al igual que en sus dispositivos móviles de Google y Android y Apple, la aplicación RPO Radio. Y estamos saludando a esta hora al consultor gubernamental y experto en materia de seguridad, el profesor Manfred Grauthoff. Manfred, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos escuchas? Tú estás allí en Colombia. ¿Cómo vas? ¿Estás bien? Bueno, ahora sí te escuchamos un poco mejor. Te saludamos nuevamente y deseamos que tengas un lunes muy complacido. Gracias por atender este llamado de la Radio Pública de Orlando. Queremos saber desde tu visión de analista lo que pasó, lo que está sucediendo en este momento en Israel, en la frontera con Hamas, inclusive con el Líbano, internamente luego del ataque por sorpresa que el sábado sorprendió al pueblo de Israel. En este momento, como noticia urgente, France 24 en español está indicando que Israel ordena un asedio completo en la Franja de Gaza y la escalada de Hamas de 1,200 muertos. ¿Qué sabes de lo último que haya ocurrido, las decisiones que se están tomando y cómo está reaccionando la comunidad internacional? Profesor Manfred. Bueno, digamos, el conteo pues es lamentable, pero el conteo de civiles asesinados viene en ascenso, lo mismo el de secuestrados. Secuestrábamos en 130 las cifras. En este momento ya abordan los 700, 800 personas fallecidas. Los secuestros se concedieron y se concentraron sobre mujeres, y eso tiene una explicación estratégica que ya la voy a desarrollar. Movilización de reservas completa de todo el ejército. La sociedad israelí es una sociedad militarizada porque es un país primero que tiene muy poca profundidad, la cantidad de terreno para adentrarse pues es cortico, es un estado de 22,000 kilómetros cuadrados. Creo que Florida podría caber, Israel cabe en Florida perfectamente, casi que 2 veces por lo menos. Entonces es un estado muy pequeñito, con 8 o 9 millones de habitantes más o menos. 2 de ellos son de ascendencia árabe. Entonces es muy complicada la situación, por eso está en plena movilización de todas las reservas. Se han llamado, digamos que eso es como las decisiones del Gabinete de Seguridad, que está tomando decisiones, y hay un gobierno, por lo menos ya está casi que decidido, que hay un gobierno de unidad nacional. Israel pasó por 5 procesos de elección desde 2019, pasaron 3 primeros ministros, tiene más de 32 partidos políticos, es un collage muy difícil de armar gobierno porque es un régimen parlamentario, a diferencia de Colombia o Estados Unidos, es un régimen parlamentario, y esto provocó toda una serie de perturbaciones políticas que tienen consecuencia en eso que está sucediendo, y eso ya pasó a explicarlo. Pero la primera parte es eso lo que en este momento está sucediendo. Hay bombardeos dirigidos sobre la Franja de Gaza, es decir, son de precisión, y hacer bombardeos de precisión tiene un gasto enorme porque cada misil que se lanza, estoy hablando de 500,000, 600,000, $1,000,000 cada misil. Entonces eso es muy costoso, y pues es insostenible seguir haciendo bombardeos de precisión sobre la Franja de Gaza, que está siendo duramente castigada, está cerrada, está bloqueada, está sin luz, y están buscando pues en este momento pues desesperadamente los líderes de Hamas, pero yo creo que ese no es el problema fundamental, y ya lo explico en un momento, Gilberto. Sí, estamos hablando con el profesor Manfred Grauthoff, un analista internacional, experto en seguridad y asesor de gobiernos. Profesor Manfred, dice usted que la toma de rehenes quizás nunca se había utilizado este elemento de guerra, y particularmente en las mujeres. ¿Qué cambia con esta toma de personas? ¿Qué tanto le impide a Israel actuar como está actuando? Porque se había informado por parte de algunos sectores que estas personas secuestradas, incluyendo militares, estarían siendo tomados como escudos humanos para evitar que esos lugares donde se encuentran sean bombardeados. Sí, a ver, lo que pasa, digamos que no había sido usado a nivel
generalizado, como una estrategia generalizada. Sí habían intentado siempre el secuestro, porque Israel es muy sensible, es un país muy sensible a la pérdida de vidas humanas y al secuestro. Por una razón cultural, religiosa, la vida humana se valora muchísimo, tan se valora que los tanques de guerra, que son los Merkava Mark IV, el motor, generalmente los tanques está atrás, una Abrams que hay en Estados Unidos, el motor va atrás. El motor de los tanques de los Merkava está adelante, pensando en la protección de la tripulación. Si, piensen que eso, o sea, un tanque está diseñado, digamos, pues es guerra, al final, y a veces es como complicado decirlo, pero a veces es medio prescindible la tripulación en un tanque de guerra. Inclusive entonces, en ese estado, pues se protege a la tripulación. Ahora piensen en todo el contexto de proteger civiles. Ha habido en el pasado negociaciones de cadáveres de soldados después de 10 años. Y cuando llegan es una fiesta nacional. En 2014 la operación Margen Protector se desató porque 3 jóvenes religiosos que son estudiantes de Torah habían sido secuestrados y en ese momento se descubrió un intento de infiltración y por eso se desató la operación. Pero fue de tal magnitud la búsqueda de estos muchachos que desató una guerra de ese nivel, que fue un secuestro. Y fueron 3. Estamos hablando de 130 secuestros, entonces Hamas perfectamente comprendió que es un punto sensible para Israel perder vidas humanas y es muy sensible la pérdida porque es un país pequeño y es un país de pocos habitantes relativamente. Mientras que Hamas, pues no digamos que la valoración en la vida es diferente y sacrifica tropas muy fácilmente, por eso es que las bajas en una guerra generalmente, una guerra de 32 días, las bajas suben fácilmente en Palestina, suben a 2.000, 2.500, colocan escudos humanos, pero ya aquí es otra situación usarlo de esa manera. Eso es, digamos, por eso se emplea. Ahora, ¿cuál fue la estrategia de Hamas y por qué llegamos a esto? Primero hay un fallo de inteligencia enorme que, digamos, es mítica, la inteligencia israelí es mítica en el mundo, todo el mundo lo referencia, y se cometió un error. ¿Por qué sucede? Primero porque el debate político había concentrado todo el dispositivo militar sobre la franja sobre Cisjordania que está al otro lado. ¿Por qué? Porque de todos modos Israel viene construyendo asentamientos de colonos judíos en esa zona y necesitaba apoyo para construir esos asentamientos. Entonces tenía el dispositivo allá. Y eso lo supo jamás, lo cual quiere decir que la contrainteligencia pues tampoco estuvo muy bien protegida. Primer punto. Segundo, la inteligencia de Israel es dependiente de la tecnología, es tecnocentrista. Entonces, y hoy pues jamás entendió eso y jamás lo que hace es inteligencia de fuentes humanas, es decir, correos humanos, señales con cartas, con mensajes, con mensajeros que van de un sitio a otro y el uso de teléfonos celulares, dispositivos y demás, pues lo inhibieron completamente y penetrar una red de Hamas hoy por hoy para el Shin Bet, que es el Cuerpo de Seguridad Interno de Israel, se le volvió imposible, dependió mucho de las señales y se perdió, pues pasó lo que está sucediendo. Ahora el fallo es parcial, le voy a decir por qué es parcial. De todos modos, la infiltración que venía por mar fue detenida por la Armada de Israel. Y eso está en todas las imágenes, venía la infiltración por mar por la parte norte del país y esa la detuvieron y eso evitó que esto fuera todavía peor de lo que ya es, porque ya es un desastre militar y fuera peor aún de lo que podría haber sucedido. Entonces, primer fallo, inteligencia. Segundo, lo explica la política inestable de Israel durante estos 5 años. Ahora, tercer punto para mirarlo es cómo ataca Hamas. Hamas hace una trinqueta, avanza 24 kilómetros sobre territorio de Israel, llega hasta Orfakim, que es la ciudad, digamos, más extrema en esta avanzada. Ahí es donde está cerca ese festival de música que ustedes han visto. En ese solo festival, un festival que era por la paz y que desde muchachos seguramente que hasta tienen alguna simpatía por la causa palestina, en ese solo festival se encontraron 250 cadáveres y un grueso de los secuestrados está ahí y está en Orfakim, eso es el kibutz de Urim. Entonces avanzaron por el flanco derecho, por el flanco izquierdo como una especie de cuña de diamante
Ujú. Llegaron hasta ahí, y eso es la primera parte donde se han dado los combates muy duros para hacer retroceder toda la línea de Hamas nuevamente a su territorio. Segunda, ¿por qué secuestran y matan de esa forma? Para tenderle un cebo a Israel. El cebo es, o la trampa es, que Israel entre a la franja de Gaza y entrar en un combate urbano Gaza es un sitio súper concentrado, muy denso, demasiado densificado. El sitio no es como las calles amplias que hay en Estados Unidos o ahí donde estás en la Florida, sino es muy concentrado, y eso es un infierno para un ejército. Entrar ahí es una trampa mortal, primero a nivel estratégico, a nivel táctico. Los combates y las bajas serían enormes. Y la segunda es que si Israel entra en Gaza, esto afectaría, y este es el punto central de todo. La estrategia está hecha más que para atacar a Israel, para atacar los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham son son las relaciones diplomáticas que tiene en este momento Israel con los Emiratos Árabes Unidos. Eso digamos, para Hamas, para Irán y para Qatar ha sido dramático, porque es la primera vez que el mundo árabe, que es muy anti-israelí, se ha acercado sin necesidad de una guerra, porque con Jordania hay relaciones, y con Egipto, pero después de muchas guerras. Aquí no. Aquí es una relación diplomática que se estableció a pesar de todo esto con el mundo árabe, con los Emiratos Árabes, enemigos de Qatar, o por lo menos son rivales. Y ya hay un acercamiento muy fuerte con digamos, con el epicentro del mundo árabe, que es Arabia Saudita. Y eso tiene desesperado a Irán, y tiene desesperado pues a Hamas, y tiene desesperado a Qatar, sobre todo los países, los estados. Y aquí viene a ser los peones sacrificables son Hamas y el pueblo palestino. Esto en movimiento, todo apunta a que fue planificado por Irán. Y eso nos lleva al tercer punto. El grueso del dispositivo militar en este momento no está sobre la franja de Gaza. El grueso del dispositivo militar está sobre el norte de Israel, el sur del Líbano, donde hay una guerrilla chiita pro-iraní, y hay un movimiento del el portaaviones más desarrollado que tiene Estados Unidos, que es el Gerald Ford. Se está desplazando hacia el mar Mediterráneo con instrucciones específicas del secretario de Defensa, obviamente con aprobación del Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos, de apoyo de esa flota, porque no es solo el portaaviones, sino toda la flota que la rodea, que es la CB-78, hacia el apoyo a Israel. Y entonces yo creo que se está planeando algo más grueso, y creo que no es en Gaza. Gaza es el cebo, es la trampa. Creo que ese es el movimiento geopolítico. Va a haber un castigo durísimo sobre Gaza, sobre todo con bombardeos de saturación y bombardeos dirigidos. No creo que entren esperando este movimiento que se está dando, y esto lo confirma algo. El Wall Street Journal, en mi sentido es uno de los diarios más serios del mundo, colocó una nota diciendo que Irán es el responsable, o que está detrás de esto, y los corresponsales de esa nota periodística son ganadores del premio Pulitzer, que están radicados en Arabia Saudita y que tienen muy buenas relaciones con los saudíes, y tienen acceso, por supuesto, a muy buenas fuentes para decir lo que se está diciendo. Entonces, tenemos un puzzle, un rompecabezas que no es tan fácil de entender, y que estamos viendo una jugada geopolítica que tiene un objetivo: destruir los acuerdos de Abraham. Porque si Israel llega a entrar en Gaza, esto va a hacer que dinamite esos acuerdos. Por eso Israel está en una, digamos, está en un dilema muy grave en este momento. Aparte de todo lo que está sucediendo, aparte de los bombardeos masivos de misiles de muy bajo costo, pero si le lanzan a unos 800, 700 misiles de bajo costo, el sistema defensivo de Israel, que es muy avanzado, pero que es costosísimo, se satura, y es imposible que pueda contener semejante cantidad carga de misiles de bajo costo.
Sí, estamos hablando con el profesor Manfred Grauthoff, analista internacional experto en seguridad nacional. Y hay muchos temas que tú planteas y que a la audiencia le encantaría entrar en detalle. Quizás, si lo permites, esta semana podamos tener una o dos sesiones adicionales para ir entendiendo el conflicto, profesor Manfred, pero ya para despedirle y agradecerle muchísimo el que nos acompañe en esta mañana. En la guerra tradicionalmente y en lo que tiene que ver con los intentos de los países vecinos de invadir Israel, como la guerra de los 6 días, cuando se intentaba achicar su territorio, lo que hicieron fue que Israel, con su estrategia, logró ganar a Egipto y a otras repúblicas que la mantenían asediada, ganar terreno. En este dilema en el que está en este momento el gobierno de Israel, que este ataque le generó una unidad de alguna manera inesperada por parte de esos 30 o 32 partidos al gobierno de Netanyahu, ¿crees que la opción de, como dices, no entrar a Gaza, a tomar un poco más de territorio o a los países vecinos está descartada, o podría pasar algo así con apoyo de países como Estados Unidos? Cuando a ti se te meten a tu territorio, te abren la puerta para que tú invadas en forma contraria. Yo no sé, yo veo complejo que uno, o sea, es decir, si yo fuera el asesor de seguridad en este momento o estuviera en el comité, yo no entraría en Gaza. Y no entraría en Gaza primero por la cantidad de pérdidas de vidas humanas que voy a tener, porque eso va a ser, o sea, sin lugar a dudas, si esto fue la avanzada que hacen ellos, que ya retrocedió, o sea, eso, el otro ya está prácticamente recuperado de donde comenzaron, aún hay 2 puntos de combate, pero ya se fue retrocedido. Pero esto obviamente, como acabo de decir, digamos, para Hamas no es lo mismo que Israel en cuanto a las pérdidas humanas, son más tolerables a perder vidas militarmente. Ese es el punto. Para Israel eso es intolerable como país, es intolerable. Entonces, meter una avanzada en la franja de Gaza, que los están esperando, una red de túneles que es complicadísima y que le generó, y hay algo que yo quiero comentar, en el 2021 hubo una ofensiva también de misiles muy fuerte, y en ese momento el comandante de las fuerzas del Tesal, que es las fuerzas de Israel, era Aviv Kochavi, y Aviv Kochavi lo que hizo fue una operación de engaño que hizo que todos los terroristas de Hamas se metieran, las brigadas Al-Qassam, se metieran en los túneles y se desplegó el bombardeo estratégico más grande visto desde la Segunda Guerra Mundial y prácticamente sepultó a las brigadas de Al-Qassam. Pero aún así, y yo creo que eso generó como, hemos retrasado estratégicamente a Hamas 10 años, no creo que lo intenten. Yo creo que eso también les dio como un falso sentido de confianza y que no podías tener nada, y por eso vemos muy desprotegidos la frontera sur y cargado el dispositivo hacia el otro lado, hacia el Valle de Samaria, Cisjordania. Eso yo creo que es el punto. Entonces, entrar en Gaza, más allá de saturarlo, más allá de apretarlo, porque es que a la final lo que queremos es sacar a Hamas de ahí. Y ojo aquí una ecuación. Palestina no es una unidad monolítica, no es que sea un solo ente, no, o sea, los problemas que hay entre Fatah, que es el partido que gobierna en Cisjordania, y con Hamas han sido terribles. Ellos tienen una disputa enorme, y para Fatah, como que le despachen a Hamas, realmente es un aliado muy incómodo que quisiera no tenerlo, porque es que Gaza vive en una dictadura horrible que hace Hamas. Eso hay que meterlo ahí más allá del problema del Estado palestino. Y hay un punto que no lo hemos tocado, la guerra narrativa. Israel siempre ha perdido ante la opinión pública por verse un Estado opresor, un Estado tecnológico, un Estado científico, un Estado que tiene premios Nobel, que tiene un desarrollo enorme frente a un Estado que está en los palos. Y siempre perdió. Pero esto le volteó esto porque ahora el que se ve barbárico, el que perdió la guerra más importante de todas, la guerra más importante es la narrativa. El agredido es Israel. Mataron civiles, escupieron cadáveres de mujeres. Es decir, estas imágenes están en el mundo y esa guerra es una victoria pírrica de Hamas. Hamas ganó un avance y ha provocado el peor daño desde la guerra del Yom Kippur. Pero la guerra narrativa la acaba de perder. Igual que Zelensky en su momento le ganó la guerra narrativa a Rusia, a pesar de todo, y ahí está todavía. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, entrar en Gaza es una trampa. Sí. Para uno desarmar a Hamas, tiene que cortarle su fuerte financiación. Y eso está en Qatar y está en Irán, Sí. Gilberto.
Sí, finalmente, profesor Manfred Grautov, se confirma que no solamente la luz, sino el agua ha sido cortada a la franja de Gaza. ¿Esto pretende hacerse por algún tiempo, negociar el hecho de que vuelvan los servicios a cambio de los rehenes? ¿Cuál es su mirada? Sí, qué pena colocar así como este ejemplo, pero no sirve, nuestros oyentes. Es lo típico de que hay un secuestro en un banco, una película de estas, y le cortan todos los servicios y empiezan a pedir, mándeme, suélteme las mujeres, suélteme los niños. Sí, estamos en esa situación. Estamos apretando, castigando con saturación, porque la población finalmente es la que va a decir, oiga, o sea, por favor, o sea, es que no hay naranjas, no hay frutas, no hay papas, no hay luz, no hay agua, el sistema de túneles está complicado, el abastecimiento a veces entra por Egipto, Egipto ya también cerró, es decir, esto realmente viene a ser por ahí, y ustedes tienen secuestrados, nosotros ahora tenemos las manos libres en este momento por la guerra narrativa, tenemos las manos libres para poder actuar porque ustedes se comportaron como bárbaros. En otra situación, pues esto le traería muchas complicaciones internacionales a Israel, pero en este momento, dado lo que pasó, creo que puede actuar con cierta soltura en ese sentido. Profesor Manfred Grautov, analista internacional, experto en seguridad nacional, gracias por ayudarnos a entender desde Occidente un poco lo que está pasando en Oriente Medio, que como dijo el propio primer ministro Netanyahu, esto apenas comienza y de alguna manera no se esperaba que con los acuerdos que se estaba adelantando con países árabes que eran fundamentales para poder darle otro giro a la negociación, se desata este ataque interno que evidentemente va a ocupar no solamente todo el esfuerzo del gobierno y sus fuerzas militares, sino de la propia sociedad civil que se ve ya tocada por ataques que ya no vienen no solamente de la parte oeste, sino del norte y del este. Profesor, gracias por acompañarnos con los oyentes, muy amable por ayudarles a entender todo lo que es este conflicto que lleva milenios, lleva muchísimo tiempo y que va a seguir y estaremos como medio de comunicación pendiente para informar con equilibrio lo que está ocurriendo. Que tengas un feliz resto de lunes y esperamos que a lo largo de la semana nos puedas acompañar para entender este fenómeno. No, primero, muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos. Lo que vaya escribiendo y saliendo, te lo iremos compartiendo y aquí estamos, por supuesto. Solamente una cosa final. Netanyahu tenía una oposición durísima. Hoy el pueblo de Israel está unido alrededor de su primer ministro. Muchísimas gracias a nuestro invitado especial desde Colombia.